Agradezco, hermanos y hermanas, primeramente a Dios, de lo más profundo de mi corazón, poder estar ante esta magna asamblea, como bien se ha denominado, para tratar aspectos tan santos, tan puros y delicados de la vida cristiana. Que suba de nuestros corazones la expresión que nuestro hermano dijera con tanta propiedad: haznos, Señor, escuchar tu voz, podamos en el silencio de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, escuchar la preciosa voz de Dios, que quiere tener un contacto y una intimidad profunda con nuestras vidas. El texto que sirve de base para nuestro tema en esta mañana teniendo libertad para entrar en el santuario, nos pone ante una palabra que en todo el quehacer humano ha sido muchas veces tratada. Si observamos bien, la palabra a que nos referimos es libertad. Teniendo libertad para entrar en el santuario. Precisamente en el día de hoy, nuestra patria rinde honores a aquel que ha sido el gran héroe de la libertad, el nacional, Juan José de San Martín. Pero nosotros, respetando la figura del prócer en todo su valor y dimensión, tratamos aquí, en esta magna asamblea, una libertad que tiene un valor y una dimensión mucho mayor que a la libertad que nos hemos referido. Es una libertad que tienen los verdaderos hijos de Dios. Una libertad que proviene de Dios y que ha sido realizada en la persona bendita de Jesucristo en favor de nosotros, pobres y míseras criaturas humanas. Alguien ha dicho que un cristiano es un canto de libertad. Y no cabe duda tampoco que respecto al texto
como bien lo señala el apóstol Pablo, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, establece de una forma contundente, categórica, que esta libertad es una libertad concedida. Que ninguna libertad elaborada por el hombre. Que la libertad de poco más de que sea de la cultura humana. El texto dice, es una posesión de algo que fue adquirido por alguien para nosotros y que establece que en ninguna manera la libertad proviene de nosotros mismos. Es algo que se nos concede, es algo que se nos da, y que se nos da de tal manera que es una posesión. Allí está ligada al pensamiento de la libertad la sangre de Jesucristo. Dijimos que respetamos a los héroes que han escrito páginas de la libertad con sangre, con lucha, con batalla cruenta y cruel. Pero aquí también observen bien, junto con la libertad está la sangre de Jesucristo. Y es decir, como lógica consecuencia del pensamiento que estamos llevando, que para nuestra libertad, para eso que se nos da, para esto que se nos concede y para esto que es posesión de todo cristiano y para esto que es un canto de libertad como es la vida cristiana, fue necesario el derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cómo no se va a sensibilizar nuestro corazón cuando pensamos en estas cosas tan gloriosas? Y que estableciendo la verdadera distancia que existe entre Cristo y nosotros, porque nosotros hemos sido formados en el pecado, porque nosotros somos y venimos de la línea blanca con toda la naturaleza carnal y puesta en nosotros la sabiduría del diablo. ¿Cómo no se va a sensibilizar el corazón de todo cristiano sincero cuando ve la maravilla de que el Señor Jesucristo, el justo, el perfecto, el santo, derrama su sangre por nosotros? Muchas veces decimos, cuando se trata en el examen de los planes de Dios, si Dios pudiera haber reemplazado con otra forma, con otro método, las cosas que Él ya ha establecido y realizado, lo hubiese hecho. Y la pregunta
o la conclusión que siga esta, si no lo hizo, entonces esta es la mejor forma, la única manera. Y tenemos que decir lo mismo respecto a la libertad que el cristiano goza y tiene. No hubo otra forma. En la sabiduría de Dios no hubo otro método. Y para hacerlo más exacto, no hubo otra persona que no fuera Jesucristo capaz de otorgarnos esta preciosa libertad. Tiene que decir el evangelista Juan, registrando las palabras del mismo, registrando en su evangelio las siguientes palabras: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con respecto a esto tuviéramos que hacer mención a la libertad con que Dios creó a Adán. Haríamos bien en pensar un momentito en esto. La libertad que Dios creó en Adán era la libertad para determinarse por el bien o por el mal. Y precisamente en el uso de tal libertad, Adán determinóse por el mal, como bien sabemos. Y de esa manera quedó esclavo de sus consecuencias, de las consecuencias de su determinación. Quedó esclavo del pecado y de la muerte. Y por contraposición a esto, la libertad que el Señor consumó es la libertad que nos liberta de las consecuencias de aquella determinación, librando al hombre del pecado y de la muerte. Y es interesante ver, hermanos, ya que ha sido mencionado, y poniéndolo en contacto con los otros temas tan preciosos que han sido tratados en este Congreso, es interesante ver la agencia del Trino Dios actuando tanto en la creación como en la consumación de la libertad. Pues si Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron el Dios creador, también el Padre, dando a su Hijo unigénito, muriendo y resucitando, y el Espíritu Santo regenerando y santificando, se constituye de esta manera Dios consumador de la libertad con que nos liberta. El hombre libre de la servidumbre de corrupción y los hijos de Dios experimentando esa gloriosa libertad. Y quiero mostrar esto a través de las Sagradas Escrituras, para que no sea simplemente un recitar de una frase meramente. Dice la palabra de Dios, hablando de la libertad cristiana otorgada por Dios. Voy a leer los textos para que ustedes no distraigan tiempo al buscarlos. Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
El texto anterior se refiere al Padre. Cuando habla de la libertad cristiana otorgada por Cristo, citamos el texto que ya lo hemos mencionado. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora la tercera persona de la Santísima Trinidad, en Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido al Espíritu de certidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, Jesucristo que nos liberta, Dios que nos traslada del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. La Santísima Trinidad, en el ejercicio, en la labor y en la tarea de concretar la libertad cristiana, con la cual, poseído de ella, nos reunimos en esta mañana y cada vez que lo hacemos. La libertad cristiana que gozamos, hermanos, es la libertad que nos libra del temor de la muerte, que nos libra de la maldición de la ley, que nos libra de la esclavitud del pecado, que nos libra de la corrupción, del temor servil, del mundo, de la dominación de Satanás, de la potestad de las tinieblas y de las ordenanzas demoniales. Cada una de estas cosas que he mencionado tienen sus textos respectivos en las Sagradas Escrituras. Pero esta gama, diríamos, tan amplia de la libertad que tienen los creyentes en Cristo Jesús, es para que, impactados nuestros corazones, veamos qué libertad preciosa y bendita se nos ha concedido. Pero no creamos tampoco que esta libertad es algo ya poseído y que no merece ya más nuestra atención. Observen ustedes, para poner un símil a este pensamiento, la libertad en nuestra patria se ha ido consolidando a través del tiempo. Los varones valientes que hicieron nacer nuestra patria doblegaron al enemigo, pero luego se le tuvo que dar estructura, ya que la palabra está tan de moda, a nuestra nacionalidad. Cuidar los límites de aquel territorio que ha sido conquistado con sangre y con sacrificio. Darle potencialidad interna, creando instituciones que fortifiquen a la nacionalidad y que al mismo tiempo pongan un fervor patriótico al servicio de la causa nacional para detener los intentos del enemigo. No sé si hago bien claro el símil. Pero la libertad
que el Señor nos ha concedido, que es nuestra, debe ser permanentemente vigilada para que gocemos de esa posesión, de esa libertad que se nos ha concedido. Por eso llama a todos los fieles la santa palabra de Dios a la libertad. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Hay un llamado a la libertad cristiana, y los fieles deben estar firmes en esa libertad. Pablo tiene que decir a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, en el yugo de aquella esclavitud de tu vida pasada, sujeta a las consecuencias de tu libre determinación, de tu libre albedrío, esclavo al pecado y a la muerte. Están firmes en Cristo, que nos hizo libres, que no quiere que seas esclavo, que ha conseguido esta libertad por medio de la obra perfecta, consumada, acabada, completa de la cruz del Calvario, por ti, hijo e hija mía, te dice Dios. La verdad que tenemos que confesar delante del Señor de todo corazón y con toda sinceridad que nuestra firmeza es muy endeble. Dice el apóstol Pablo, donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor que está en nuestros corazones, que ha producido por su obra bendita la regeneración espiritual, la engendración de la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que cuando domina la vida nuestra, entonces allí se verifica la libertad. La libertad de Dios, la libertad de Cristo y la libertad del Espíritu Santo. El Trino Dios reuniéndose para hacer la libertad en nosotros. Por cierto, que tenemos muchos enemigos en nuestro alrededor. Y tenemos que decir, como dice también Santiago, el Evangelio es la ley de la libertad. Ha sido puesta en nosotros la ley de la libertad, salvo de la cual nos tenemos que nutrir. Por eso los pensamientos del texto son preciosos en este orden, teniendo libertad para entrar en el santuario. Hermanos queridos, conocemos aquel texto precioso que dice el apóstol Pablo hablando a los corintios,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hay un santuario en el interior de nuestra vida. Ahí lo ha establecido Dios. Y por medio de él nosotros, como bien más adelante dice el apóstol Pablo, tenemos libertad, teniendo libertad en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y establece además que aquel bendito Salvador, por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Es decir, que es una libertad concedida a nosotros, no para hacer un abuso carnal de ella, sino para que lleguemos a estos tópicos tan santos de la experiencia cristiana. Lleguémonos con corazón verdadero. Lleguémonos a este congreso de Filadelfia con corazón verdadero. Lleguémonos ante la presencia de Dios en la oración, en nuestra cámara secreta, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. Lleguémonos purificados los corazones de mala conciencia. Para eso se nos ha dado la libertad que el Señor Jesucristo escribió con su sangre bendita derramada en la cruz en favor de nosotros. No para que tengamos haciendo uso de esa libre determinación en una forma chabacana a la presencia de Dios y a este congreso. No es una libertad para usarla por el mal, sino es una libertad para usarla para el bien. Lavar los cuerpos con agua limpia. Y digamos, porque parecería interrumpirse el pensamiento, pero no es así, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y sigamos, dice el texto 24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y en las buenas obras. Y aquí está, hermanos queridos, hagamos provocación al amor. Y hay que provocarlo, tiene que surgir de uno hacia el otro por la obra bendita del Señor Jesucristo. Usemos la libertad para esto. Y hermanos queridos, cuanto más nos lleguemos a la presencia del Señor en la práctica de la oración individual, en la cámara secreta, cuando más nos lleguemos con corazón verdadero, con fe, purificando los corazones de mala conciencia, tanto más se producirá esta consideración santa y amorosa entre el pueblo bendito y glorioso de Dios. Y hay una palabra que mientras nuestro hermano Marino lo leía,
la vida. Hay cosas que son tan preciosas y que tienen un impacto del momento. Solo queda rogar a Dios que nos quede este impacto. Pero en la parte del versículo 25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lógicamente, para esta provocación, en el ejercicio de la libertad cristiana, hay que ver, indudablemente, establece bien la Biblia, la palabra de Dios, cuando ven, y hay que verlo, porque si no lo vemos, por lo tanto no vemos la urgencia de la provocación al amor y a las buenas obras, por lo tanto no vemos la necesidad de llegarse con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, etc. Si no lo vemos, no vemos entonces aquello que hemos establecido como texto base, la libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Ver que el día se acerca, como bien nuestro hermano misionero Armando Di Pardo señaló en forma rápida en su última parte del mensaje anoche. Señales de los tiempos, viendo que el día se acerca. Hermanos, tenemos esta libertad. Hagamos uso correcto de la misma. No para la ocasión de la carne, sino para que la acción santificante y purificadora del Espíritu Santo en nuestros corazones haga surgir en una forma nítida, poderosa, estos santos frutos y requerimientos de la palabra del Señor. Hermanos, tema vasto este. Solamente quisiéramos, a modo de introducción también en este día, porque vamos a seguir penetrando en los temas finales del Congreso, que nos lleguemos con esta experiencia de la libertad cristiana. Hemos de continuar, ya son las últimas trompetas que vamos a escuchar en el Congreso en este día. Ya nos ha hablado el Señor, y ahora el Señor, hábil Maestro divino, que querrá ir encerrando nuestras vidas de tal forma que no haya ninguna escapatoria, ninguna excusa a seguir viviendo en el uso o en el mal uso de la libertad cristiana. Querrá el Señor encerrarnos en el pensamiento de la necesidad de la consagración, de la entrega a Él en forma incondicional. Hermanos nuestros, perfectamente dotados por la capacidad del Espíritu Santo, han de seguir tratando temas fundamentales que sirvan los pensamientos que hemos anunciado en esta mañana a través de este inútil siervo, que sirva, hermanos, para que nuestra vida tenga un impacto profundo, hondo en nuestros cuerpos. Que veamos que el día se acerca
y que estas necesidades son imperiosas en el ejercicio de la vida cristiana, de la experiencia de nuestras vidas. Hermanos, hagamos uso de esta libertad. Sirvemos con corazón verdadero, con fe, purificados de toda mala conciencia, lavados los cuerpos santos. Ante esa santa advocación, lleguémonos en esta forma al Señor y a su palabra de Dios.